Dios les bendiga. Les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga. Les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Estamos estudiando el capítulo número 1 del libro y el Evangelio de Marcos. En el capítulo número 1, después de que Cristo es bautizado por Juan el Bautista e inicia con su ministerio terrenal, predicando el Evangelio del Reino, invitando a la humanidad a arrepentirse y creer en el Evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia, alimentando multitudes, solamente haciendo el bien, enseñando en las sinagogas para después finalmente llegar a morir en la cruz del Calvario. La Biblia dice que después que fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y yo no sé de ustedes, pero yo quiero ser la clase de cristiano que tiene temor de Dios, la clase de cristiano que vive en integridad. No perfecto, no lo soy, quiero serlo. Debemos, ¿verdad?, tirar la vida hacia la perfección, buscar por todas las maneras no ofender a Dios o transgredir la ley de Dios, buscando esa perfección, pero no lo somos, pero por lo menos ponemos de nuestra parte, agarramos al Señor o nos agarramos del Señor, porque la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero sí quiero vivir de tal manera que Dios diga: este es mi hijo, que yo lo salvé, estoy haciendo una obra en él, ¿verdad? Él se fortalece en mí, yo lo he guardado, lo he cuidado para que no caiga en tentación. Claro que no es perfecto, pero para eso la Biblia nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, para que cuando el diablo venga y nos acuse cuando hemos pecado, podamos arrepentirnos, podamos venir a Cristo como nuestro mediador, ponernos a cuentas con Él, y que de esa manera también, como dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad. Hay una historia en la Biblia que nos narra donde el Señor Jesús lava los pies del apóstol Pedro. Él lo tomó como algo humillante, algo de lo cual él no era digno, porque no lo somos, y no quería permitir que el Señor lavara sus pies. Y el Señor le dijo: mira, Pedro, si no te lavo los pies, porque está sucio, como un símbolo de que pues los pies es lo que Dios nos dio para caminar en este mundo. Y los pies, sobre todo en aquellos ayeres por la cultura que usaban sandalias, guaraches decimos en algunos países, por el polvo del desierto, el polvo de la calle, ¿verdad? Eran calles lastradas, eran calles de tierra, pues de esa manera los pies se ensuciaban. De hecho, culturalmente hablando, era algo bondadoso el recibir a una persona y darle agua para que lavara los pies, darle aceite para poner en su cabeza y tener finas atenciones hacia las personas. Y el Señor le dijo: mira, Pedro, si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Pedro entiende el mensaje y le dijo: Señor, no solo me laves los pies, lávame todo mi ser, todo mi cuerpo. Y Cristo le dijo: no, ustedes ya están limpios, porque eran sus apóstoles, sus discípulos, porque lo habían aceptado a Jesús, habían creído en Él. Pedro dijo: tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Ellos pusieron su fe en Jesucristo, y es lo que Cristo quiere que todo ser humano haga. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que todos seamos salvos. La Biblia dice que dijo: no, pues ya los salvos, ya ustedes, mis hijos, mis discípulos, ya yo los lavé. Ya el pecado no va a acarrear condenación, ¿verdad?, para ustedes. Una vez que eres salvo, siempre salvo, porque la salvación no depende de nosotros, la salvación depende del Señor Jesucristo. Y no tengo que mantenerme salvo, Él me mantiene salvo, porque no es por las obras, no por obras para que nadie se gloríe, pero sí el Cristo lavarle el pie de los discípulos es una enseñanza que tiene que ver con la consagración, tiene que ver con la santidad, con una constante comunión con Dios
para ponernos a cuentas con Dios, para no acumular pecados en nuestra vida, para vivir constante y continuamente arrepentidos y que de esa manera cumplamos, ¿verdad? Y llevemos a cabo como lo que se conoce como la santificación progresiva. La santificación, en términos de teología, la dividimos en tres partes, como la santificación, ¿verdad?, posicional, es la que obtiene una persona pecadora en el momento que nace de nuevo y acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. En ese momento Dios le limpia toda su maldad, todo su pecado. Recordemos que nosotros vivimos en el tiempo no existe, el tiempo es algo, cuando digo que no existe, me refiero a que para Dios no existe el tiempo, Dios habita la eternidad y ciertamente Dios estableció el tiempo solo para nosotros. Un día Dios va a quitar el tiempo y habitaremos con Él por toda la eternidad. La palabra que buscaba mientras estaba enseñando, el tiempo es relativo. Existe porque Dios lo estableció, pero no existe y es relativo porque para Dios no hay ni principio ni fin, existe la eternidad. Él habita la eternidad. Por eso en Efesios la Biblia dice que para Él, los cristianos, ya estamos sentados en el cielo con Cristo. Pero para nosotros sí existe el tiempo, porque Dios nos puso límites. Tuvimos principio y en este mundo y en esta vida tendremos un fin. Tenemos un alma eterna, pero nuestro tiempo en el mundo tiene, ¿verdad?, un periodo. Dios estableció los días, Dios estableció el día y la noche, Dios estableció las semanas, 7 días a la semana, y Dios, ¿verdad?, que es un Dios de orden, nos dio el tiempo para que nosotros tuviéramos ciertos márgenes y aprendiéramos también a vivir de manera ordenada, y nos dio la noche para descansar. Estoy convencido para mostrarnos que Él lo es todo y que tuviéramos dependencia de Él, porque sin Él no somos nada. Entonces, cuando alguien acepta a Cristo, Dios perdona su pecado, es una realidad, ya no hay condenación para un hijo de Dios, pero lo único en el tiempo de nosotros, para nosotros, lo único que Dios ha tocado de nosotros es nuestro espíritu. Ahora nuestro espíritu ha sido vivificado, hemos nacido de nuevo espiritualmente, pero el alma y la carne no han sido tocadas. Por eso nos toca constante y continuamente caminar con Dios, fortalecernos con Dios, venir a la palabra de Dios para que la palabra nos limpie, la palabra nos purifica, nos lava, nos limpia, nos santifica, para que Dios obre a través del Espíritu Santo, trayendo convicción, recordándonos Dios lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada, y debe de haber la disposición en nosotros de no querer pecar, de caminar con Dios, de alimentarnos espiritualmente. Nos dejó la iglesia para que fuéramos perfeccionados, para que pudiéramos nosotros vivir vidas santas, como la Biblia nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y quiero leer el versículo 24, cuando Él viene a Capernaum, y dice que había ahí, ¿verdad?, cuando entró en la sinagoga, había alguien con un espíritu inmundo y daba voces. Y me encanta lo que este demonio dice, porque dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Y luego dijo así, sé quién eres, el Santo de Dios. El espíritu inmundo pudo llamarlo de muchas maneras, pero en esta ocasión lo llamó el Santo de Dios. Santo significa apartado, y la esencia de la santidad es que nos apartemos del pecado, de todo lo pecaminoso, para voltear a ver a Dios. Y Dios ya hizo la parte imposible, porque el pecado esclaviza, y el esclavo no es más que el amo. Satanás tenía el control y el dominio de nosotros, como lo tiene de toda la humanidad. Pero la Biblia dice, y gracias a Dios por eso, que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ya no tenemos que vivir bajo ese yugo
no tenemos que vivir bajo la esclavitud del pecado, ahora podemos caminar rectamente. Por supuesto, no somos perfectos todavía, hay luchas todavía. El apóstol Pablo dijo y concluyó, dijo, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no debo de hacer, eso termino haciendo. Y concluyo en que veo una ley en mí, que obviamente con mi espíritu sirvo a Dios y la carne pues quiere pecar, la carne no está dispuesta, el espíritu sí, y por esa razón debemos de santificarnos de manera progresiva. Cada día deberíamos de ser mejores y para eso necesitamos caminar con Dios. Yo creo que una persona que va alejándose del pecado con la ayuda de Dios, que va, ¿verdad?, caminando con Dios, purificándose, lavándose, limpiándose con la palabra de Dios, teniendo un corazón sensible a la palabra de Dios, para que Dios nos santifique, para que Dios nos ayude a tener victoria sobre el pecado, es alguien que va a complacer a Dios. Al igual como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, alguien que gana almas, como también alguien que tiene discernimiento espiritual para tener sabiduría, para discernir los tiempos. Pero qué hermoso que los demonios le dijeron, eres el santo de Dios. Qué bendición sería que los demonios nos vean, que los vecinos nos vean, que nuestra familia nos vea y que por encima de nuestra imperfección digan, Él es el santo de Dios. Es alguien que vive diferente. Oh, si lo hubieras visto y lo hubieras conocido, ¿cómo era antes de que fuera evangélico? Pero qué triste es que a veces tomamos por demás la doctrina de la separación, este aspecto de la santidad, y nosotros a veces, entramos en un letargo espiritual, nos dormimos, no velamos cuando se nos ha mandado a que estemos velando y en oración, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El pecado no nos roba la salvación, porque no depende de nosotros. El pecado lo que sí hace es que trae consecuencias en esta vida, ya no para la eternidad, porque Cristo nos salvó, pero sí en esta vida. Si pecamos, Dios nos va a disciplinar como sus hijos. Y si no hacemos caso, podría azotarnos y llevarnos a su presencia. Nuestra vida podría ser acortada para que no deshonremos el nombre de nuestro Dios. Un cristiano, o con su vida o con su muerte, o sí, va a glorificar a su Padre Celestial, porque ya no se pertenece. Dios nos compró, Dios nos salvó, somos de Él y debemos de vivir para Él. También no solamente el pecado trae consecuencias en esta vida, no solamente el pecado contrista el Espíritu Santo, pero también el pecado, ¿verdad?, pues limita nuestra relación con Dios, hace que nos apartemos de Dios, que dejemos de leer la Biblia. La Biblia o nos aparta del pecado y del mundo, o el mundo y el pecado nos hacen que le demos la espalda a nuestro Dios y que nos apartemos de Él y que experimentemos, ¿verdad?, en carne propia las consecuencias de la desobediencia. Dios no quiere eso. Ojalá y que usted y yo podamos contemplar, podamos valorar la santidad, que es para nuestro bien. Todo lo que Dios nos invita a hacer o en lo que nos invita a participar es para nuestro bien. Que nunca se nos olvide que el pecado paga mal. Cuando Cristo le dijo a los discípulos, también vosotros os queréis ir, cuando muchos se resintieron con la enseñanza y dijeron, dura es esta palabra, se fueron. Desde ahí muchos dejaron de seguirle. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Aquellos que venimos del mundo y que por la gracia de Dios somos salvos, sabemos que el pecado paga mal. El pecado deleita momentáneamente, el pecado se disfruta en el momento, pero luego el pecado se paga con creces. Así es de que yo le animo y le invito a que si usted
está coqueteando con el pecado. Si usted se ha alejado de Dios y quiere complacer a Dios, nunca es tarde para arrepentirnos. A veces el pecado trae consecuencias irreparables, pero lo que yo sí le aseguro por conocer la Biblia es que Dios no le menosprecia. Es que Dios le ama como hijo y Dios hará de usted y de mí lo mejor para que vivamos para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo complacer a nuestro Padre Celestial? Sin lugar a dudas, viviendo vidas en santidad, vidas apartadas del pecado. Que Dios les bendiga. Con ustedes el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. No olvide darle like, compartir y seguirnos en todas las redes sociales. Dios les bendiga.